el ejercicio número 1 del problema. Nos piden entonces crear un método que realice la suma de dos matrices y devuelva la matriz resultante. Por acá abajo nos dicen que deben recibirse las matrices con las que se realizarán las operaciones, ¿sí? Deben recibirse en los métodos. Eso significa que las debo recibir como parámetro. Bueno, y luego ¿qué más? Aquí dice que no, bueno, que tendremos un constructor vacío, el nombre de nuestra clase, operaciones matrices, ¿sí? Y prácticamente ya con eso podemos ir haciendo el ejercicio. Bueno, para eso voy a crear un proyecto, Java Project. Aquí le voy a poner ejercicio 1, matrices. Le doy finish. Aquí le digo que no lo quiero crear. Y luego aquí voy a crear mi paquete en src, new package, acm.po.matrices. Y voy a crear la clase, el paquete de aplicación donde va la clase principal, finish. Luego otra vez el otro paquete, uacm.po.matrices.clases le voy a poner. Y ya aquí voy a crear mi clase principal, Java Class. Aquí le pongo principal. Y voy a crear mi método main, public static void main. Y le paso los argumentos. Para que lo reconozca como clase principal. Guardo. Entonces, vean, yo aquí en el método main, ahora lo voy a hacer al revés. Primero en el método main creo todo y luego ya me voy a crear mi clase. A ver si así también le agarran todavía un poquito más. Entonces, nos dicen que aquí en el método main debemos crear las matrices, las debemos inicializar, ¿sí? Y las debemos llamar a los métodos y pasarlas como parámetro. Para eso voy a hacer lo siguiente. Para crear una matriz es muy similar a los arreglos, que ya lo vimos, pero pues en lugar de ponerle un corchete le vamos a poner doble. Si quiero crear matrices de tipo entero pongo int. Luego, si fuera arreglo, sería corchetes y el nombre de mi arreglo, ¿sí? Que yo le voy a poner M1. Pero si quiero que sea matriz, es decir, que tenga filas y columnas, ¿sí? Recuerden que una matriz es una tabla que tiene filas y columnas, pues pongo los otros corchetes. Con esto ya reconoce Java, al igual que otros lenguajes como C, que estoy creando una matriz, ¿sí? Un arreglo bidimensional de 2 dimensiones. Y recuerden que en Java los arreglos se tratan como objetos y en este caso las matrices también se tratan como objetos, ¿no? Es un arreglo bidimensional, por lo tanto lo trata como objeto. Yo puedo hacer esto, nada más declarar mi matriz M1, así yo le llamé, pero todavía no le he asignado memoria, ¿sí? Digamos que está en null, no apunta a ningún valor en memoria. Por lo tanto, lo que puedo hacer, y es algo que vimos, yo puedo hacer esto, M1, para ya asignarle memoria, le doy el new, porque los arreglos los trata Java como objetos. Entonces debo crearlo para asignarle memoria. New, luego va el tipo, y luego aquí pues le doy
filas y columnas, y tengo que darle el tamaño de las filas y de las columnas. El primer corchete es para definir el tamaño de las filas, ¿sí? Le voy a dar 3, quiero 3 filas, y de este lado quiero 3 columnas. Ajá. Bueno, ya tengo entonces mi matriz M1 de tipo entero, va a guardar enteros, y ya está asignada memoria, ¿sí? Ahora lo puedo hacer, puedo crear otra matriz, que será la M2, pero esta la voy a hacer de la otra forma, la voy a declarar y en esa misma línea la voy a crear. Por lo tanto, ahí mismo pongo igual a new int doble corchete para definir que es una matriz, punto y coma, igual le doy el tamaño. Puedo tener el tamaño en variables de tipo entero también. Entonces, ahí están las dos formas para crear matrices, ¿sí? Acuérdense, igual que en el arreglo. Puedo primero declarar y luego le doy memoria, o en la misma línea declaro y creo, le doy memoria. Bueno. Ahora sí, adelante. Porque no los he usado. O sea, ya los declaré, pero no los he usado. Hasta que ya los use, o sea, si tú tienes variables que no usas, aquí Eclipse y NetBeans te dicen, pues tienes variables que no usas, ¿para qué las quieres ahí? ¿No? Entonces aquí como no las he usado, por eso marqué ese warning. Si de los warning por ahora no se preocupen tanto. Bueno, esta la voy a pasar acá arriba. Lo hago un poco más grande. Listo, ahora lo que voy a hacer, ¿sí?, es darle valores. ¿Cómo le doy valores a mis matrices? Puedo hacer un for para inicializarla con ciertos valores y que tengan toda la tabla el mismo valor, ¿sí? O puedo darle valor uno por uno, así como en los arreglos. Lo voy a hacer de las dos formas. Vean, M1 en la posición, ¿sí?, filas y columnas. Recuerden, debo darle ahí el índice. Y déjenme, voy abriendo un slide. Aquí. Bueno. Entonces recuerden que tenemos nosotros estas matrices que son tablas. Tenemos 3 filas, 3 columnas. Y recuerden, de hecho lo voy a poner por aquí, siempre comienzan así como en los arreglos, desde 0, ¿sí? Eso es muy importante. Y vean, nada más como repaso, es esto. Entonces, como repaso, lo que comentaba el compañero, y ahorita hacemos el repaso. El compañero decía, bueno, ¿cómo sé el tamaño de mi matriz? Recuerden que en los arreglos había una variable, no es un método, es una variable del arreglo que nos da el tamaño que tiene, ¿sí? En este caso, como tenemos filas y tenemos columnas, ¿cómo vamos a obtener esos tamaños? Vean, para filas voy a hacer lo siguiente: system.out.println o ln, y aquí voy a colocar tamaño de filas, ¿sí?
¿cómo muestro el tamaño de las filas de una matriz? Si yo le doy mi matriz, que es m1.length, que es la variable que les decía, me devuelve un entero, ¿sí? Y este entero me va a dar el número de filas. Así lo puedo obtener. Ajá. Y luego, ¿cómo obtengo el número de columnas? Tamaño o número de columnas. Tamaño de filas, más bien es número de filas, y acá también. Bueno, este lo obtengo de manera similar, pero aquí lo que tengo que hacer es, me voy a mi matriz en la fila 0, puedo colocarlo así, en la fila 0, ¿sí? Y ahí invoco a mi variable length, que sería esta, con esta forma, que es como la de arriba, .length. Y con eso lo que hace aquí es, se posiciona en la fila 0 y cuenta cuántas columnas tiene. Ajá. Por lo tanto, si yo ejecuto esto, pues ahí me dice que el número de filas es 3 y columnas 3. Vean, si yo le cambio aquí a 2 columnas y acá también, para que me dé un número diferente, ¿sí? Accedo a las filas de esta forma, es mi matriz .length, y como cuento las columnas de mi matriz, me posiciono en la primera fila y luego llamo a .length. Por lo tanto, si lo ejecuto, ya me da el número de filas, ¿sí? Simplemente así, directo, ¿sí? Porque recuerden que están primero como las filas, y luego accedo a una fila, a la primera, a la 0, y llamo a length, y eso me va a contar las columnas. Entonces ya con eso obtengo los números de las columnas. Bueno, así es como van a obtener ustedes los tamaños. Es importante porque luego vamos a validar, o van a tener que validar, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Les decía, voy a inicializar una matriz con puros unos, ¿sí? Solamente unos, y lo puedo hacer con un for. Recuerden, siempre para recorrer arreglos, sean de una dimensión, de 2 dimensiones o multidimensionales, siempre debemos usar el for. Aquí voy a poner mi índice, que es igual a 0. Y vean, aquí les pregunto, voy a recorrer, o bueno, voy a asignar, más bien aquí le voy a poner asignar los valores, que en este caso va a ser el 1, a la matriz M1, a todas las casillas, ¿sí? A toda la tabla, a todos los elementos de la matriz le voy a poner el número 1. Entonces, pregunto, recuerden que cuando tenemos una matriz tenemos que posicionarnos primero en la fila y luego en la columna. Ajá. Entonces, si aquí, para hacerlo más explícito, un poquito más entendible, nos vamos posicionando en las filas, vamos a ponerle mejor F, y yo ahí estoy diciendo, empiezo en la fila 0, ¿sí? En F0. Luego me voy hasta que F, hasta que la fila sea menor que quién. Exacto, que M1.length, ¿sí? Recuerden, esto me va a dar, en este caso me va a dar el 3, ¿sí? Y no se va a ir hasta el 3, porque recuerden que la matriz va del 0, 1 y 2. Entonces aquí se está yendo hasta el 2. ¿Por qué? Porque tengo aquí el menor. Si tuviera el igual, sí, entonces se va hasta 3.
y tendría que ser m1.length menos 1. Aquí ya aumento, le voy a regresar aquí los números, que es el 3, el tamaño, a mis matrices, 3, 3. Bueno, y aquí en este momento yo ya comencé a posicionarme en las filas de la matriz, pero ahora la computadora me va a decir, bueno, ya estás en la fila, pero ¿en qué columna quieres poner un valor, ¿no? O quieres devolver un valor? Entonces debo entrar ya a las columnas, y para eso pues usaré también un for, que sería c de columna. Empiezo en la 0 y aquí lo mismo, ¿no? Sería c menor que m1.length, punto y coma, y para hacerlo más explícito, porque bueno, ahorita son de 3×3, pero si fueran de 3×4, de 3×5, de 3×2 como lo tenía, pues yo sé que las columnas, el tamaño lo obtengo de esta forma, el exacto, ¿sí? Sí. Ajá. Ajá, aquí pueden poner, les decía en la de arriba, c menor o igual, pero aquí entonces sí le resto un 1, ¿no? O sea, recuerden, es que todo esto me da un entero, ¿sí? Entonces si le pongo menor o igual, pues sí le tengo que restar un 1 por acá, ¿no? Recuerden por qué, porque todo esto me da un entero y nada más a todo ese entero le resta un 1, aquí está. Y como eso es válido, pues sí lo acepta. Entonces ahorita lo voy a dejar así, y en la otra, en las otras sí lo vamos a manejar con menos 1. Bueno, aquí ya sería C, lo incremento y pongo mis llaves. Hasta aquí hay dudas. Esto es de C. Hay dudas. Bueno. Cosa no me deja pasar a la otra. A ver. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente en lo que configuro esta cosa. Si aquí le quiero poner el menos 1 a todos los valores, a toda la matriz, ajá, a ver, sería... ¿Quién nunca participa? A ver, Bernardo Zamora. Bernardo, si le quiero poner 1 a todos mis elementos de la matriz, ¿cómo le haría aquí? Eso es de C. ¿Cómo le doy el valor de 1 a mi matriz M1 en todas sus casillas? Eso ya está con los for, ¿no? Pero aquí, ¿qué hago? Ya cuando entro a la columna, ¿qué haría? Ajá. Ajá. Aquí 0, así, así. A ver. ¿Sí o no? A ver, los demás, si lo hago así, y por acá decían le pones el menos 1, ¿está correcto así? No, Andrés, no. Así es. Exacto, vean, si yo lo dejo así, y es un error muy común, siempre que entre al for, a todas las filas y columnas, pues siempre le vas a poner el 1
en la casilla 0, o bueno, en la fila 0, columna 0, ahí le va a poner el 1, cuando vuelva a entrar otra vez, precisamente para eso, así es, precisamente para eso recorremos las filas y las columnas, ¿no? Esas son las que van cambiando, y ya con eso la llenamos, así es. Bueno, listo. Ahora, vean, ahí ya tenemos nuestra matriz. ¿Cómo la muestro? Pues prácticamente, vean, si la quieren ustedes mostrar, pues es lo mismo, así que me copio esto. Nada más cambiamos la instrucción que está adentro. Ya no le quiero poner el 1. Lo que quiero hacer es mostrarla. Entonces, ¿cómo la muestro? De la siguiente forma, vean. Incluso le voy a poner ahí valor, fila, más, y el que me da la fila es F, es mi contador F, ¿sí? Más columna, columna, ¿qué columna es? C, ahí está, y luego más, y ya aquí pues pongo el valor que tiene. ¿Y cómo hago eso? Vean, aquí les decía, es igual que en los arreglos. El nombre de mi matriz, que en este caso será M1, y la posición. ¿Sí? Pero recuerden que mi matriz tiene filas y columnas. Entonces ahí yo le tengo, me da error porque le tengo que decir a Java, pues sí, dime en qué fila y de qué columna quieres sacar el valor. Por lo tanto, bueno, ya aquí le pongo que será F y C por acá, ¿no? Que son mis contadores, y con esto yo lo muestro. Incluso podría crear este método, esto como un método para que la muestre, ¿no? Pero bueno, ahorita tendremos ahí muchos forks para practicar. Bueno, entonces, retroalimentando, aquí le pongo un 1 a toda la matriz M1 y aquí muestro lo que tiene la matriz, ¿sí? Y pues simplemente ejecuto, bueno, me muestra el tamaño y aquí está, ¿no? Fila 0, columna 0, fila 0, columna 1, y así me voy hasta la 2, vean, porque recuerden que va del 0 al 2, ¿no? Esos son los 3 elementos. Luego acá lo mismo y acá también. Entonces ya todo tiene 1, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es llenar la otra matriz. Esa matriz la puedo llenar, digamos, de manera manual, ¿sí? Y lo puedo hacer de esta forma, ¿no? Aquí, después de crearlas, antes de poner el tamaño, lo que puedo hacer es M2, ¿sí? Y lo puedo hacer de forma directa, ¿sí? Y aquí le puedo dar la fila 0, columna 0, le doy un valor, por ejemplo 3, y lo mismo, ¿no? M2, aquí le doy la fila 0, ahora la columna 1, tenemos que ir cambiando, le doy el 1, ¿sí? Luego M2, en la fila 0, columna 2, le doy, no sé, el valor de 5, puedo darle negativos también, ¿sí? Y acá pego, ¿no? Entonces aquí ahora sería fila 1, ahí está, y faltaría mi fila 2, ¿sí? Que sería acá, fila 2 y fila 2, y nada más cambio aquí los valores, no sé, 4, menos 1, menos 2, aquí le voy a poner 4 otra vez, 5 y menos 5. Y ya con esto ya tenemos nuestros valores.
Fila 1, perdón, fila 0, fila 1 y fila 2. Listo, ahí están mis 3 filas. Entonces ya tengo llena la matriz M1 y M2. Aquí le voy a poner M1 y me voy a copiar esto de nuevo para mostrar la matriz M2. Aquí le pongo M2. Y acá también modifico, en lugar de M1, que sea M2. Bueno, ya con eso las tenemos en el segundo for. Ah, sí, acá, ¿verdad? En la condición también. Bueno, esta realmente sería la misma, pero sí es importante. Aquí también la cambiamos a la M2 para que sea exacto. Entonces ya tenemos el M1. A ver, chequen si hay error o no. Aquí ya igual la cambié, ya la mostré, ya le puse M2, creo que ya está, ¿no? Si hay error me avisan. Si falta algo, sobra algo. Bueno, y ahí está la matriz 1 con puros unos. Y a partir de la matriz 2 ya cambian, que ya yo le di ciertos valores. Y ahí están. Bueno, ahora sí, vean, ustedes van a tener aquí sus matrices. Y ahora lo que van a hacer es llamar al método, que vamos a hacer el método que sume esas dos matrices. ¿Cómo se hace la suma de dos matrices? Pues recuerden, es componente a componente. Entonces me voy a ir a mi clase, a mi paquete, perdón, de clases, new, Java class. Y aquí pongo operaciones, matrices, que es la que nos están pidiendo, la clase. Ajá. Y bueno, aquí nos decían que debe tener un constructor vacío. Así que lo coloco. Creo mi constructor vacío, no recibo parámetros. Y ahora sí voy a crear mi método. Ya desde aquí, yo teniendo las dos matrices, que es M1 y M2, puedo o necesitaría llamar a un método de la clase operaciones matrices, pero me dicen que no debo crear ningún objeto aquí. Aquí en la clase main no debes de crear un objeto para poder llamar al método. ¿Eso qué significa? Que aquí entonces mi método va a ser estático, ¿sí? Y por lo tanto lo tengo que definir como static, ¿sí? Y va a devolver una matriz, ¿sí? Porque nos decían ahí, tienes que recibir las dos matrices en tu método, pero además devolver la matriz resultante, ¿sí? Bueno, por lo tanto, ¿cómo le digo que devuelvo una matriz? Pues de esta forma, así tal cual, ¿sí? Recuerden, si le quito los corchetes, pues le estoy diciendo que regreso un entero y no quiero regresar un entero. Si le pongo solamente unos corchetes, le estoy diciendo que voy a regresar un arreglo de una dimensión. Pero ya si le pongo los dos corchetes, es una matriz. Y aquí vamos a ponerle sumar matrices. Ahora, aquí dice el documento que yo tengo que recibir ahí las dos matrices, las dos que ya llené en el método main, acá en principal. ¿Sí? Le tengo que pasar ¿quién? Pues M1 y M2, ¿sí? Se las tengo que pasar. Entonces aquí abajo voy a llamar a ese método, pero pues tengo que crearlo. Aquí ya definí que va a regresar, cómo se va a llamar, que es un método estático, es público, y aquí tengo que recibir dos matrices. Entonces aquí hago lo siguiente, recibo el primer parámetro. ¿De qué tipo es? Es un arreglo, perdón, es una matriz, así que es doble corchete, ¿sí?
de tipo entero. Y aquí le puedo poner, por ejemplo, A. ¿Sí? Recuerden, aquí le puedo poner otro nombre y no hay problema. Le pasa la referencia en este caso, ¿no? Le pasa toda la matriz a A. Si ahí, por ejemplo, le paso M1, pues aquí la recibiré la M1 que ya está llena en A. Luego, la otra matriz, doble corchete, y le puedo poner B. ¿Sí? Aquí, para probar, voy a ponerle, por ejemplo, null. ¿Sí? Para que me quite el error y ya ahorita regresamos la matriz resultante. Bueno, entonces vean, recibo dos matrices, no me importa cuáles, esas me las van a pasar cuando llamen a este método. Como yo lo voy a llamar desde aquí, desde el principal, desde el método main, yo aquí ya tengo mis matrices llenas, ¿sí? Que son estas, y entonces cuando aquí llame al método ya se las paso porque ya las tengo llenas. ¿Hasta aquí hay dudas de por qué lo estoy haciendo de esta forma? ¿Dudas? Bueno, si no hay duda sigo para que nos alcance el tiempo. Bueno, aquí vean, ya que recibo mis dos matrices de tipo entero, ¿sí? Lo que tengo que hacer es la suma. Yo puedo primero validar el tamaño. En este caso no lo voy a hacer, pero recuerden que la teoría de matrices nos dice que yo pues no puedo sumar matrices de diferentes grados, ¿sí? O tamaños, por así decirlo. En este caso, como son de 3×3, voy a suponer que todo está bien, que sí me pasaron las de 3×3. Y entonces lo que hago es lo siguiente, vean. Necesito una matriz donde se va a guardar el resultado. La suma de matrices nos da una nueva matriz, una matriz resultante. Por lo tanto, tengo que crear esa matriz donde voy a guardar el resultado de mi suma. Y esa matriz es la que voy a regresar, ¿sí? Acá en el return, en lugar de null, regreso una matriz. Pues como voy a sumar una matriz de tipo entero, o dos matrices de tipo entero más bien, pues la matriz resultante es de tipo entero. Así que defino aquí otra matriz y le voy a poner resultante, ¿sí? Y aquí de una vez ya la puedo crear, le puedo asignar memoria y aquí ya pongo int, ¿sí? Incluso aquí yo podría pasar el número de filas y número de columnas de mi matriz, ¿no? En otros dos parámetros, pero ahorita lo dejaré así. ¿Y qué tamaño le vamos a dar? Yo sé que es de 3×3, ¿sí? Pero también lo que puedo hacer, aunque habría mucha dependencia, sería poner a.length, ¿no? O sea, el tamaño que tiene esta matriz en sus filas se lo asigno acá, y el mismo tamaño, ya sea de las filas o de las columnas, pues se lo asigno a las columnas de esta nueva matriz. Lo puedo hacer de esta forma. Pero les digo, tendríamos que hacer una validación. ¿Hasta aquí hay dudas con esto? Pues realmente, como se supone que son del mismo tamaño, digamos que puedo usar la A, ¿no? Y tendrían ustedes, bueno, van a tener ustedes que validar, se los voy a poner ahí en el documento, que validar que se pueda hacer la suma. Porque qué tal si yo les paso aquí una matriz de 3×3 y acá les paso una de 4×5. Entonces ya ahí tendrían que ver ustedes si se puede hacer la suma o no. Eso se puede validar. Pero bueno, para hacerlo más sencillo, o sea, esto es una forma, ¿sí? Pero yo, como sé que vale 3, ¿no? O que es de tamaño 3, pues simplemente se lo pongo de manera directa también. ¿Sí? Les digo, incluso lo puedo pasar acá, ¿no? No sé, int tamaño filas o num filas, y ya me lo pasan y lo asigno,
¿no? Ahorita yo lo voy a hacer directo para el ejemplo, pero ya ustedes decidirán cómo lo hacen, ¿sí? Ahí hay varias formas. Bueno, y ya tengo mi matriz que se llama resultante, en donde voy a guardar el resultado de la suma. Ahora sí voy a hacer la suma. Para hacer la suma, pues voy a usar, como tengo que recorrer mis matrices, voy a usar doble for. Otra vez, filas, columnas, y aquí será f igual a 0. Entonces aquí es f, y aquí voy a hacer lo que ustedes mencionaban. Ahora voy a poner menor o igual. Por lo tanto, aquí, vean, voy a recorrer, considerando, suponiendo que sean del mismo tamaño, ¿no? Si nos da tiempo lo valido. Entonces pondría a.length, punto y coma, y aquí f++, ¿sí? Y aquí lo que decían era que si yo le pongo menor o igual, se va a ir hasta 3, ¿no? En este caso. Pero yo no quiero que se vaya a 3 porque empieza desde 0. Entonces tiene que ser de 0 hasta 2. 0, 1, 2. Por lo tanto aquí le pongo un -1. ¿Sí? Y acá ya serían las columnas. Prácticamente lo mismo. Y acá, para ser ahí como más específicos, entro a la fila, veo cuántas columnas, que me lo regrese, le quito el 1, porque mi condición es menor o igual, ya no es menor, y ya aquí le pongo C++, ¿no? Bueno, yo creo que sí me va a dar tiempo de validar, ahorita lo valido. Vean, entonces, aquí ya lo que vamos a hacer es la suma. Hice una actualización de lo que es el software que tengo de la tableta, de la pizarra, y ahorita como que no está bien configurado, entonces no puedo ponerles ahí la pizarra. Pero recuerden que ustedes tienen una tabla que son las matrices, ¿sí? La A y la B, y se suman componente a componente. Entonces aquí en el documento, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues es de mi matriz A, el componente 1, que es fila 0, columna 0, que es el número 1, se lo sumo, ¿sí?, al componente de mi matriz M, que sería fila 0, columna 0 también. Entonces sería 1 menos 1, y ese lo pongo como resultado, que sería el 0. En mi matriz resultante, en la fila 0, columna 0, me dio 0. Luego me paso al siguiente. Fila 0, columna 1, es el 3 de la A, ¿sí? Le sumo entonces el mismo componente de mi matriz M. Entonces sería 3, que es el que tengo aquí, más 2, que es fila 0, columna 1, ¿sí? Eso me da un 5. Voy a mi matriz resultante y en la fila 0, columna 1, le pongo el 5. Y así me voy con todos los demás, ¿sí? Se suma, les digo, componente a componente, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí de esta suma? ¿De qué es lo que vamos a hacer? Necesitan entender cómo lo vamos a hacer, porque si no, en ese código se van a perder. Bueno, entonces voy a hacer eso. Así que acá en el código, ¿qué haré? Haré lo siguiente. Vean, mi matriz resultante es donde voy a guardar precisamente el resultado. Por lo tanto, será resultante en qué fila y en qué columna, ¿sí? Y qué le voy a guardar, ¿no? Qué valor le voy a guardar en esa fila y en esa columna. Entonces, cada que entre pues va a cambiar, será fila y columna, ¿sí? Va a estar cambiando. La primera vez será fila 0, columna 0. Y voy a sumar lo que tengo en la matriz A,
fila 0 o F, que es mi contador, es el que va a ir cambiando, columna 0 más todo esto. Vean que AFC, ¿sí?, va a ir a la matriz A y va a sacar lo que está en la fila 0, columna 0, la primera vez que entre, y eso me da un entero. Ese entero le va a sumar lo que está en la matriz B, igual, ¿no?, fila F, columna C, que la primera vez será fila 0, columna 0. Entonces esto me da un entero, le suma otro entero, y el resultado de todo esto, que será un entero, lo guarda en la matriz resultante, en esa misma, en ese mismo elemento, ¿no? Si es la primera vez 0, 0, en el 0, 0 le va a poner la suma de lo que tenían estas matrices en el elemento 0, 0, fila 0, columna 0. Y ya con esto, pues yo ya tengo la suma, ¿sí?, de dos matrices. Ahora, cuando acabe de este for, ¿sí?, bueno, del primero, el que está, el externo, el que está hasta afuera, pues yo debo regresar esa matriz. ¿Cuál? Pues la resultante. Ahí fue donde guardé el resultado, ¿sí? En lo de la derecha se lo asigno a la izquierda. Y entonces aquí yo tendría que poner, o que regresar, más bien, pues una matriz, porque eso es lo que le dije a mi método. Regresas una matriz de tipo entero, y mi matriz de tipo entero que quiero devolver es resultante. Por lo tanto, aquí le pongo resultante, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? Bueno, esto les digo, va a venir en el examen. Entonces, si no lo entienden bien, seguramente van a reprobar el examen. Y esto lo vamos a seguir viendo en los proyectos, en otros temas también. Bueno, ahora ya que tenemos nuestro método creado, ¿sí?, que es de tipo static, sumar matrices, lo voy a guardar. Y ahora voy a mi clase principal, donde tengo mi main. Ya tengo, vean aquí mis matrices. Y entonces, al ser un método estático, igual esto va a venir en el examen, ¿cómo invoco a un método estático? No necesito crear objetos, no es necesario de esa clase, por lo tanto, simplemente es operaciones, matrices, es el nombre de la clase. Vean, el nombre de la clase donde está mi método. Y aquí, si voy a mi clase, operaciones matrices, aquí es donde está mi método al que quiero llamar, al que quiero usar. Entonces acá en principal, como es un método estático y está en la clase operaciones matrices, no creo un objeto, simplemente nombre de mi clase donde se encuentra el método punto y sumar matrices. Y aquí, vean, si lo dejo así, me da error. Aquí le debo de pasar ya los parámetros. Si voy a ver a mi método, aquí está. Aquí me dice recibes o recibo dos matrices de tipo entero, ¿sí? De hecho acá, primero hago el import, porque está en otro paquete. Aquí está. Ya hizo el import y me sigue marcando el error porque me dice tú tienes que pasarle aquí dos matrices y esas dos matrices ya deben estar llenas, por eso llené estas dos. Entonces le voy a pasar como primer matriz M1 y segunda matriz M2, que yo sé que a este punto ya están llenas porque ya hasta las mostré por acá. Ahora vean, aquí me faltaría algo. Cuando yo llamo a este método me va a regresar una matriz, ¿sí? Esa matriz, pues es la matriz resultante, vean. Es esta que yo devolví aquí en el método. Entonces acá la tengo que cachar. Todo esto me va a regresar la matriz resultante que me regresó ese método.
Por lo tanto, aquí yo tendría que cacharlo en una matriz, ¿sí? Puedo hacerlo de esta forma. Declaro mi matriz que sea R, ¿sí? Aquí ya no le doy memoria, porque vean ustedes que la matriz que yo devuelvo aquí ya tiene memoria. Yo la creé aquí de este lado. Entonces aquí yo ya no la tengo que crear. Simplemente uso esa variable para que me pasen la matriz resultante. Por lo tanto, hago esto. Así, R igual a lo que me devuelva todo este método. Y recuerden otra vez, este método es el que viene para acá, crea la matriz resultante, esa la regresa y esa matriz resultante le pasa el valor aquí, ¿no? Le asigna esa matriz a la R. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque después la quiero mostrar. Sí. No, aquí no. Recuerden ustedes que en programación hay parámetros formales y parámetros actuales. ¿Cuáles son los parámetros formales? Donde yo defino mi método con sus parámetros. Ahí sí, en los parámetros formales, que es cuando estoy creando el método, yo debo de poner de qué tipo, cómo se llama, aquí en mi método. Igual recibo otro parámetro de qué tipo. Aquí sí, porque aquí estoy definiendo qué va a ser. Esos son los formales. Cuando yo defino qué va a ser mi método, le paso los parámetros formales, ¿sí? Al momento de crear el método. Los parámetros actuales, pues son precisamente los valores actuales que yo le paso a ese método. Entonces, esos parámetros actuales, pues ya no necesitas tú especificarle de qué tipo ni nada de eso. De hecho, si fuera un tipo distinto, te da error. Te va a decir, no, eso no se puede. Así es, pero aquí ya nada más le paso mis matrices que tengo. Acá sí, donde ustedes crean su método, es donde sí deben especificar todo, ¿no? Esos parámetros. Sí, de nada. Y listo, ya con esto tenemos la matriz resultante en R, ¿sí? Les decía, aquí ¿por qué no hice esto de new? Pues porque ya lo hace mi método. Y recuerden que R prácticamente es lo mismo que resultante, que mi matriz resultante. Entonces, como aquí ya le dio memoria, pues ya no lo tengo que hacer yo, ¿sí? Es incorrecto declarar un arreglo dentro de un ciclo. Sí, porque cada que entres, pues lo vas a estar declarando o creando, ¿no? Sí. Entonces lo ideal es que sea fuera, salvo casos que digas, bueno, ¿sabes qué? Pues sí tengo que crear mi objeto en el for y cada que entre va a estar creando el objeto. A fin de cuentas, si ese objeto que está dentro del for, cuando lo creas, lo mandas a un arreglo, pues ya no importa. A la siguiente vez que entre, va a crear otro objeto y ese otro pues ya está en el arreglo, ¿no? Pero declararlo sí es incorrecto, ¿no? Si lo van a crear, sí, a veces sí se coloca, ¿no? Aquí en un for que estén creando objetos, cada que entre que crea un objeto, eso sí es válido, pero declarar como tal, no, siempre debe de ir afuera. Salvo estas de acá, ¿no? Que son variables temporales para los contadores, esto sí es válido, es buena práctica también para no ocupar memoria. Bueno, y aquí ya yo puedo mostrar la matriz resultante, que es lo que decía el documento, igual con for, pero aquí en lugar de M2 pues es R, ¿no? La que quiero recorrer. Acá también, acá R y acá también R, así. Ya con eso yo muestro, aquí voy a poner un system para que
para que veamos en dónde empieza esta parte. Y bueno, aquí ya estaría, me voy hasta filas, menor, igual aquí, resultante, pues sí. Bueno, cosas importantes de aquí que puede que vengan en el examen. Obviamente, cómo recorrer una matriz, cómo darle valores, que es lo que está acá arriba, con el for, ¿sí? Cómo mostrarla, también va a venir en el examen. Y bueno, cómo hacer operaciones con matrices también, no todas las operaciones, pero algunas, o al menos una, sí va a venir en el examen. Y pues ya prácticamente de este ejercicio ese sería el objetivo. Y ya por último esto, ¿no? De cómo yo, si me dicen que no creo objetos, pues entonces sé que para no crear objetos tengo que usar métodos estáticos de mi clase, ¿no? Y así ya evito estar creando objetos. ¿Cómo llamo a mi objeto, a mi método estático, perdón? Es nombre de mi clase, punto, y nombre de mi método estático. Y bueno, ya le paso los parámetros que requiera. Entonces vamos a correrlo. Y bueno, aquí está la matriz resultante, la suma, ¿sí?, de la matriz resultante. Vean, si voy a la matriz M1 y M2, fila 0, columna 0, aquí tengo M1, 0, 0, M2, aquí está, 0, 0 es el 3, 3 más 1 me da el 4, ¿no? Lo mismo para la fila 0, columna 1, hace la suma y ya lo va colocando por ahí. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? En el llenado de columnas con el for. Ajá. Ah, sí. Sí, aquí está. Esta de acá. Sí, es que lo que hago aquí es primero, bueno, aquí a la M2 le doy valores directo, manual. Luego a la M1, a todas les doy el número 1, les pongo el número 1, ¿sí?, que es con estos dos for. Luego aquí muestro, nada más muestro, si te das cuenta aquí adentro está el system.println. Muestro lo que tiene mi M1, nada más. Y acá abajo, en el otro for, muestro lo que tiene M2, nada más. Pero estos dos for, digamos que son para mostrar. Sí, en esta de mostrarla, sí. Sí, porque es lo mismo, realmente es lo mismo. Ajá. Y luego ya fue cuando llamé a mi método. Pero sí, nada más es, las llenamos, una manual, la otra con for, mostramos las dos matrices, una por una, es decir, 4 fors, y luego ya creo otra matriz resultante, llamo a mi método y la muestro, pero la matriz resultante, que son estos otros dos for. Sí. Bueno, y rápidamente, en 5 minutos, para ayudarles, ¿cómo valido aquí que las matrices se puedan sumar? Bueno, si tomamos en cuenta que deben tener el mismo número de filas y columnas, ¿sí?, ¿qué podría ser? Pues puedo poner un if, ¿no? Y entonces puedo validar que lo importante es que estas dos A y B, las que yo recibo, pues sean del mismo tamaño, ¿sí?, en filas y columnas. Pero pues a lo mejor también esta, ¿no? Ahí podemos colocar varios, incluso AND. Ahora, ¿cómo hago eso? Sería a.len, ¿no? Si a.len es igual, comparo, si es igual
a las filas. Recuerden, esto me da las filas de A, de la matriz A. ¿Cómo obtengo las filas de la matriz B? Pues b.len. ¿Sí? Entonces, si las filas de A son iguales a las filas de B, ¿sí? De mi matriz B, y ahora me voy con las columnas, sería A0 punto len es igual a B0 punto len. Esto es una forma, hay varias, pero esta sería una forma de que ustedes validen. Entonces, si esto me da verdadero y esto también me da verdadero, todo me va a dar verdadero, y entonces entro y hago la suma. ¿Qué pasa si eso me da falso? Sí, pues no tendría caso hacer la suma, ¿no? Ahora, nos faltaría validar también esta, ¿no? Porque recuerden, ¿qué pueden hacer? Les decía, ya sea que ustedes aquí pasen un parámetro, o aquí sí, de esta le pasen el tamaño, y ya con eso se valida también. Pero esto es una forma, ¿no? Si esto me da verdadero, si hago la suma. Si no, ¿qué pasa? Podría hacer lo siguiente. No quiero meterles como tantos conceptos, porque quiero que pase el examen y ya después ahora sí los bombardeo. Entonces vean, si esto me da verdadero, hago la suma y ya regreso pues la matriz resultante, ¿sí? Si no, podría ser ahí otra cosa, ¿no? Que sería, pues como no se hizo la suma, pues defino resultante null, aquí la va a enviar, ¿sí? Y cuando yo la reciba aquí en R, tengo que comprobar si es diferente de null. Si es diferente de null, pues entonces sí la muestro, ¿no? Se podría hacer esa validación también. No es obligatorio, pero les ayudaría para el examen. Bueno, así es como lo podemos hacer. ¿Dudas? ¿Dudas? Y bueno, ¿qué otra cosa les decía? Hay que validar también esta, ¿no? Porque imagínense que aquí le dimos 3×3 y aquí a lo mejor sí son iguales, pero ¿qué tal si son de 2×2? ¿Qué va a pasar con esta? ¿No? Entonces esos detalles también hay que validarlos aquí. Dos filas con 3 columnas. No, porque recuerda que le cambié el valor acá en principal. Les volví a poner que fueran de 3×3 las 2B. Entonces la tabla pues se ve de la siguiente forma. O sea, y acuérdense que si yo tengo una matriz de 3×3, pues es más o menos así, ¿no? Una tablita de este estilo, ¿sí? Pero recuerden que aquí es fila 0, toda esta es la fila 0, fila 1 y fila 2. O sea, tengo 3 filas, pero empiezan desde 0. Ajá. Entonces, tengo así mis dos matrices y bueno, ya aquí tiene los valores, ¿no? Es que no tengo el software este de la pizarra, no se actualizó bien, creo. Entonces aquí tengo mis matrices, están con estas casillas, ¿no? Mi tabla. O sea, son mis matrices M1 y M2. Entonces lo que está sumando, pues realmente les decía, así están tus dos matrices y aquí si tienes un valor, ¿no? Pues suma este con esa misma posición.
Luego este de acá con este mismo de acá, el que tengas, ¿no? Si es 2. Pero sí, van del 0 al 2. ¿Por qué? Porque así empezamos con arreglos, acuérdense, siempre desde 0. Pero realmente son 3 filas. 1, 2, 3. Y 3 columnas. 1, 2, 3. No sé si quedó claro. O sea, así las crea en blanco con esto. Y así las recorremos. Uh-huh. ¿Más dudas? ¿Más dudas? Bueno, si no hay más dudas, pues ya nos podemos ir. Les voy a subir esa tarea, trabájenla, completen ahí el de la resta, por ejemplo, se créenlo ustedes. Luego ya se crean el de la transpuesta y el de la multiplicación por escalar. Y les voy a agregar ahí el de multiplicaciones. Sí. Ajá. ¿Qué error da? Ajá. Que cambies el nombre de F. Sí tiene el int aquí arriba y acá también. Porque si la declaraste afuera, pues lo está tomando como que ya la tienes declarada. Entonces ya no la puedes declarar si lo hiciste acá afuera, la F. En la parte de arriba hay que ver si está el punto y coma. También. O a ver, no sé si me puedes compartir tu pantalla si quieres para revisarlo.